Imaginemos a un paciente de 43 años que consulta por algo aparentemente común. Epigastralgia recurrente. Un dolor urente, profundo, a veces nocturno, que mejora parcialmente con comida y antiácidos. No ha perdido peso, no tiene anemia conocida, no vomita de forma persistente, no tiene disfagia. Nada hace sonar las alarmas. Pero en atención primaria le piden una prueba sencilla. Un test de aliento con urea marcada. El resultado es positivo. A partir de ahí, la pregunta que vas a poder responder a partir de ahora ya no es tan simple como ¿me darán antibióticos? Las preguntas que responderás serán mucho más interesantes. Serán ¿qué significa encontrar Helicobacter pylori? ¿Estamos ante una simple colonización o ante una infección con consecuencias reales? ¿A quién podemos manejar sin endoscopia y a quién no deberíamos dejar pasar? Y bueno, en una época marcada por la resistencia antibiótica, ¿cómo elegimos el tratamiento adecuado? Porque el Helicobacter pylori no es una bacteria cualquiera. Durante décadas, la úlcera péptica se explicó casi como una condena de estilo de vida. Estrés, café, tabaco, comidas fuertes, personalidad nerviosa, el estómago se imaginaba como una cámara de ácido, un territorio hostil, prácticamente estéril donde ningún microorganismo podía instalarse de verdad. Pero la medicina no había acertado del todo. En ese ambiente ácido, escondida bajo la capa de moco gástrico y pegada al epitelio, vivía una bacteria curva, móvil, persistente, capaz de neutralizar su propio microambiente y sobrevivir donde nadie esperaba encontrar vida. Una bacteria que no solo podía inflamar la mucosa, sino mantener esa inflamación durante años. Una bacteria capaz de estar detrás de una gastritis crónica, una úlcera péptica, un linfoma MALT o incluso un adenocarcinoma gástrico. En esta serie vamos a entrar en esa historia desde dentro. Exploraremos desde la microbiología, la fisiología gástrica, la inmunología, la oncología digestiva y la práctica clínica. Vamos a ver cómo una bacteria microscópica obligó a replantear una de las enfermedades digestivas más clásicas, cómo sobrevivió al ácido, cómo engañó al sistema inmune y por qué el descubrimiento de la misma acabó mereciendo un premio Nobel. Esto es Helicobacter pylori, la bacteria que sobrevivió al ácido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast de la consulta. En este caso vamos a hablar en 4 episodios de lo que representa, lo que es y lo que significa tener Helicobacter pylori. Una bacteria muy importante. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es la infección más prevalente en países en vías de desarrollo. Y además, saber que hasta el 50% de la población mundial está infectada por esta bacteria. Vamos a hablar desde 2 campos de conocimiento. Desde un punto de vista más microbiológico, estos van a ser los primeros 2 episodios, y luego desde un punto de vista de un médico digestivo en los episodios 3 y 4. Así que nada, vamos a ello. Bienvenidos a la consulta, como ya os he dicho. Muchas gracias por estar aquí y escucharme otro día más. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Pues es una bacteria recientemente descubierta, el 11 de junio, en junio de 1979, que ya parece tiempo, pero es bastante reciente. Lo característico y lo curioso es que esta bacteria no obtuvo la fama que se merecía hasta el año 2005, que fue cuando finalmente se reconoció a Barry Marshall y a Robin Warren recibiendo el Premio Nobel de Medicina por descubrir que el Helicobacter pylori no solo infectaba el estómago, sino que generaba gastritis y enfermedad ulcerosa péptica. Durante mucho tiempo los médicos pensaban, como ya he contado en la introducción, que las úlceras de estómago eran culpa del estrés, la acidez, el tabaco, una mala dieta y nada más, porque se veía al estómago como algo demasiado ácido como para que una bacteria pudiese vivir allí. La idea parecía pues algo con sentido, ¿no? Pero no era del todo cierta. Esto también son causantes de gastritis, de úlceras, pero la historia va a cambiar aquí, en Australia, a comienzos de los años 80, cuando Robin Warren, un patólogo australiano, empezó a ver cosas extrañas al microscopio. Vio unas bacterias curvas pegadas a la mucosa del estómago en pacientes con gastritis. No era una vez aislada, eran varias, eran recurrentes, las veía una y otra vez. Apareció en este caso Barry Marshall, un médico joven, que juntos, joven para la época, juntos empezaron a estudiar pacientes con gastritis y úlceras. El problema es que, casi nadie les creía. Todo el mundo decía que la úlcera no es así, la úlcera es por ácido y por estrés. Una bacteria en el estómago, eso es imposible, eso es absurdo.
Pues bueno, además es que al principio ni Barry Marshall ni Robin Warren conseguían cultivarla. ¿Por qué? Pues porque la dejaban muy poco tiempo, tiraban las muestras muy pronto. Aún así, pues, pese a no saber por qué, seguían sin cumplir uno de los postulados de Koch, que los puedo contar en un TikTok muy cortito, si queréis. ¿Qué pasa? Pues parecido al descubrimiento de la penicilina, en una Semana Santa dejaron las placas incubando más días por accidente. Es como un poco como, pues eso, coincidencia tras coincidencia, ¿no? Muchas veces en la ciencia es así. Así que bueno, tras haberlo dejado 6 días, se dice, apareció, pues eso, el cultivo de la bacteria. Estaba ahí, así que bueno, lo que pasaba es que ellos, lo que se solía hacer, que si en unas 48 horas no había crecido nada, las placas se tiraban. En muestras como por ejemplo frotis faringeos o algunas muestras contaminadas con flora comensal tienen sentido, pero el Helicobacter pylori no, necesita un ambiente muy específico, es una bacteria microaerófila, ahora os lo contaré, es una bacteria de crecimiento lento. Entonces, bueno, cuando consiguieron cumplir este postulado de Koch, la nombraron Helicobacter pylori. Y bueno, así para que se os quede un poco, ¿no? Ya sabéis que me gusta explicar un poco los nombres. ¿Por qué se le llamó así? Pues helico por su forma helicoidal y bacter de bacteria. Y pylori, pues como bien suena, porque al principio se observó y se relacionó mucho con que se encontraba en la región pilórica, ¿vale? En la región, bueno, sobre todo pilórica antral. Ahora lo explicaré y contaré un par de trucos para que se os queden mejor las características microbiológicas de la bacteria, que son muy importantes para razonar un poco cómo se diagnostica y las características que tiene, y también de carácter académico es muy importante. ¿Qué pasa? Que bueno, Marshall, el doctor Marshall, quería demostrar algo más fuerte, quería demostrar que podía causar enfermedad, no que simplemente estuviese ahí, quería demostrar que causaba gastritis. Así que lo que hizo, que a mí me parece demasiado atrevido, se bebió un cultivo de la bacteria. ¿Y qué pasó? Que a los pocos días desarrolló la gastritis. Entonces, bueno, no causó directamente que causase, no demostró que causase directamente una úlcera péptica, porque no le llegó a causar una úlcera, pero demostró que era dañina. Y entonces empezó a derribarse el dogma de que, bueno, una bacteria en el estómago era algo imposible y mucho menos que causase daño. Empezó a derribarse esa creencia. Bueno, una cosa, esto me parece algo, la verdad, muy atrevido e impresionante, es una de las cosas, ¿no?, que a uno la lee y bueno, que gusta mucho ver que gente estudia tanto estas cosas, como ya he dicho en algún momento. Lo impresionante y lo que significó en números, aparte de una mejoría de la calidad en todos estos pacientes, porque descubrir esta bacteria no significó simplemente decir, ah, mira, ahí está, y ya está. No, significó poder tratarla y poder solucionar esas gastritis infernales que mucha gente tenía y sigue teniendo a día de hoy. El descubrimiento, el demostrar que era dañina y su tratamiento eficaz, en mi opinión es uno de los grandes hitos de la medicina. Ha supuesto una de las reducciones en mortalidad y en morbilidad más impactantes en un grupo de cánceres, en uno de los grupos de cánceres más mortales hasta ese momento, el cáncer gástrico. Como podéis ver aquí en esta gráfica que tenéis de este artículo que veis, desde el 1979 hasta el 2021, ¿vale?, dividido por sexo, se ve cómo ha ido reduciendo en picado, y eso en gran parte se ha debido al descubrimiento del Helicobacter pylori, puesto que a día de hoy, de hecho, está demostrado o está clasificado como un carcinógeno del grupo 1, es decir, es un carcinógeno confirmado. Estos cambios no solo se han atribuido al Helicobacter pylori, que muchos también, porque como veis desde el 79 ha ido en picado hasta lo que tenemos hoy en día. Es una de las gráficas en cuanto a lo que oncología se refiere más impactantes, no la de este artículo en concreto, pero me refiero en cuanto a la incidencia y prevalencia del cáncer. En este caso es la tasa de mortalidad, ¿vale?, estandarizada por edad. Bueno, lo que estos cambios se han atribuido sobre todo a cambios en muchos factores de riesgo, entre ellos la mejoría en la preservación de alimentos, sobre todo la refrigeración, cambios en la dieta de la población y sobre todo el decrecimiento de la prevalencia del Helicobacter pylori.
¿Qué pasa? Bueno, que no ha desaparecido el cáncer gástrico, como podéis ver. Eso sí, lo que ha caído mucho son las tasas de mortalidad, de forma clara. Y además, bueno, la supervivencia ha mejorado mucho, el tratamiento se ha convertido incluso en una estrategia real e importante en la prevención. Os voy a poner aquí una imagen que podéis ver del Helicobacter pylori. Aquí veis, son todas las células, ¿vale? Del estómago, las células de la epiteliales del estómago, en donde podemos ver estas cositas pequeñitas, lo voy a ampliar un poco, que son como, no sabría cómo explicarlo, como gusanitos, ¿no? Y ese es el Helicobacter pylori, ¿vale? Que se ve ahí teñido con la tinción específica. Bien. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Ya os he dicho que es una bacteria, ¿no? Pues es un microorganismo, como no, si es una bacteria, gram negativa. Aquí veis la imagen, que espero que os sirva de truco, que esto es lo que yo he hecho muchas veces para uno aprenderse las cosas en microbiología, sobre todo, porque hay mucha memoria. Entonces, ¿cómo sabemos que es gram negativa en base a este dibujo? Pues porque está pintada de naranja. Las gram positivas están pintadas de morado, como bien es la tinción de gram. En este caso, bueno, no es rojo y morado, pero las positivas sí que son morados. Y naranja es para diferenciarlo un poco, porque las gram negativas son más arrosadas. Bueno, algo importante, que es curva, como podéis ver ahí, y bueno, no formadora de esporas y móviles, que podéis ver por los flagelos que se encuentran ahí arriba. Son unos flagelos polares, es decir, que se encuentran en un polo de la bacteria. Como podéis ver, he aprovechado la forma que tiene el estómago, ¿vale? Para representar la bacteria, porque además el estómago, ahí veis que le da una forma curva, por eso se ve ahí arriba el esfínter esofágico inferior y aquí el píloro, para que se nos quede que se encuentra en el estómago. Además, una cosa importante es que no se encuentra en todo el estómago, se encuentra de forma parcheada. Por eso veis aquí que tenemos dos parches, ¿vale? En el nivel de la curvatura mayor del estómago, ¿vale? Y luego una cosa importante, sobre todo de cara a la microbiología, es que es catalasa, oxidasa y ureasa positivo, o lo que sumado suena CoU positivo. Por eso tiene el sombrero de CoU, de haberse graduado del CoU, que es el antiguo segundo bachillerato de nuestros padres. Y bueno, esto le permite que esté adaptada a vivir en este medio ácido, en un pH entre 1 y 3, que es una barbaridad. Otra cosa importante y que se representará así siempre que hable de bacterias. Es un patógeno estricto, por eso está sujetando una pistola. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que la encontremos en el organismo de una persona, de un paciente, significa que esté causando daño, aunque no haya síntomas, ¿vale? Y luego, pues que se transmite por contacto. Ahí veis, en este caso, que está el contacto, pues es morado y tiene la mancha como si estuviese contagiando con algo, ¿no? Y otra cosa que veis ahí al fondo, en este caso al fondo a la derecha, es una pequeña persona, ¿no? Un monigote amarillo. Es muy importante que sea amarillo porque, bueno, para que os quedéis con el truco, que es de reservorio humano. ¿Eso qué quiere decir? Si es de reservorio, que si el humano desapareciese, la bacteria desaparecería con él. Y otra cosa importante es que su reproducción es por el sistema SST4, ¿vale? Tenemos dos tipos conocidos, muy conocidos, el SST3 y el SST4. En este caso es SST4, ¿vale? Que es una forma de pasar el material genético y de pasar toxinas y de pasar... toxinas que ya veremos cómo las pasa en este caso, a las células del huésped, en este caso a nuestras células eucariotas del estómago, ¿vale? Bien, y otra cosa importante, como veis ahí, ¿vale? Es microaerófilo. Es microaerófilo y le he puesto ese bigote, ¿no? Porque se encuentra en la zona de la nariz donde respiramos. Porque, bueno, es el bigote de Dalí, que es así como un poco sibarita y un poco así dicho, un poco más como chic, ¿no? Entonces, pues eso, microaerófilo, como que necesita unas condiciones muy específicas de oxígeno para poder sobrevivir, ¿no? Como que es muy especialito, por así decirlo. Así que, bueno, yo creo que no me he dejado nada, que esto ha sido todo. Espero que os haya servido este truco. A mí la verdad es que me sirve bastante hacerme estas imágenes. Y nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo episodio. Adiós.